En esta práctica se realizó la última de las pruebas mecánicas de este curso, la prueba de impacto, la cual consiste en medir la tenacidad y fragilidad de un material mediante las fracturas que se generan con el péndulo Charpy. Se trabajará con dos tipos de acero, 1018 y 1045, a diferentes temperaturas. Es importante remarcar que las piezas deben tener un pequeño corte en la parte del medio para que se logren romper fácilmente. Se miden las muestras, la temperatura a la que se encuentran y posteriormente se aplica la prueba y se analizan los resultados. Esta práctica fue muy corta. Se nos proporcionaron dos tipos de acero, 1018 y 1045. De cada uno se nos proporcionaron dos, una a temperatura ambiente, que son 25 grados centígrados, y uno que estuvo en el congelador a menos 10 grados centígrados. Medimos el largo, ancho y alto de cada probeta con la ayuda del vernier, que como se explicó en la práctica número 2, nos ayuda a hacer medidas de objetos pequeños. Una vez que teníamos estos datos, los anotamos en la tabla para llevar un registro. Posteriormente, con la ayuda del péndulo Charpy, que es la máquina principal que utilizamos para obtener la prueba de impacto, hicimos pruebas con cada una de las probetas. Primero con las que estaban a temperatura ambiente y posteriormente con las que estaban en el congelador. El proceso para hacer la prueba fue el siguiente. Acomodar la pieza de tal modo que la ranura que tiene a la mitad quede del lado contrario de donde se suelta la masa. Elevar la masa del péndulo hasta formar un ángulo con respecto a la vertical. Soltar la masa y observar cómo se rompe la pieza por el impacto. Observar cuánta energía se necesitó durante el impacto de la probeta y restarle 13 debido a la calibración del péndulo, ya que al realizarse en vacío daba como resultado 13, que en realidad debería ser 0. Finalmente se repite el proceso con las otras 3 probetas. Una vez finalizado el proceso, teníamos que analizar si la fractura de cada probeta había sido dúctil o frágil, dependiendo de las características que ésta mostrara. Para la prueba de impacto obtuvimos los siguientes resultados. Tuvimos que calcular el largo, el ancho y el espesor de nuestras dos piezas, el 1018 y el 1045 de acero. La energía absorbida por el acero 1018 a temperatura ambiente fue de 39 joules. Del 1045 a temperatura ambiente fue de 18 joules y para el acero 1018 a temperatura de menos 10 grados Celsius fue igualmente de 18 joules. Para el acero 1045 a menos 10 grados Celsius fue 7 joules. La energía de impacto se refiere a la diferencia entre la elevación inicial y la final del péndulo, la cual es la energía absorbida por la prueba durante la ruptura. Es también por eso que obtuvimos diferentes resultados de los tipos de fractura, ya que la temperatura afecta en cómo cambia la ruptura de un material. Es por eso que concluimos que el acero 1045 es un acero de medio carbono hecho con 0.45% de carbono. Es más fuerte que el acero 1018. Sin embargo, el acero 1045 no es tan fácil de soldar y el 1018 puede ser un poco más barato. Los resultados obtenidos en esta práctica fueron congruentes, ya que cuando se enfriaron las piezas, la ductilidad disminuyó. Por lo tanto, la energía consumida durante el impacto se hizo menor que cuando estaban las piezas a temperatura ambiente. De igual modo, comprobamos de manera experimental que las piezas de acero con menor porcentaje de carbón presentaron mayor energía consumida durante el impacto y su fractura fue dúctil a diferencia de la pieza 1045. La resistencia al impacto describe la capacidad del material a absorber golpes y energía sin romperse. La tenacidad del material depende de la temperatura y de la forma. Para determinar esto existen dos tipos de pruebas de impacto, la prueba Charpy y la prueba ISO. El ensayo Charpy consiste en romper una probeta simplemente apoyada en una posición horizontal, por medio de un golpe en su punto medio en donde previamente se le ha hecho una muesca. Esta prueba fue la que realizamos en la práctica. Y existe otra que es el ensayo ISO. Este consiste en romper la probeta sostenida en voladizo en posición horizontal, por medio de un golpe en su extremo libre, en su base. A esta probeta también se le hace una muesca, sin embargo, esta es realizada a toda una sección transversal de la probeta. También existen diferentes tipos de fracturas.
En general, las fracturas que ocurren en los materiales pueden ser de dos tipos. La fractura dúctil ocurre después de que un material es sometido a una deformación plástica excesiva. Este tipo de fracturas aparece en aquellos materiales que tienen una zona de deformación plástica considerable, como puede ser el aluminio. Una fractura frágil ocurre antes o durante el momento en el que se presenta una deformación plástica. Este tipo de fractura se presenta principalmente en aquellos materiales no cristalinos en presencia de temperaturas muy bajas y en la aplicación de esfuerzos muy elevados. La temperatura de transición dúctil frágil es la temperatura debajo de la cual un material se comporta de forma frágil en un ensayo de impacto. En cambio, de dúctil a frágil también depende de la velocidad de deformación. Una de las principales aplicaciones para este ensayo es en las pruebas de choque en la industria automotriz. También es utilizado como control de calidad en la fabricación de materiales de seguridad, como son cascos, rodilleras, entre otras. Creo que uno de los aprendizajes más importantes para esta práctica fue conocer las distintas maneras en las que se puede colocar la prueba. Otro de los aprendizajes más importantes fue saber que el mismo material actúa de diferentes maneras debido a que puede cambiar su temperatura. Esta práctica de laboratorio me pareció muy buena, porque es muy utilizada en la industria y es importante que nosotros, como futuros ingenieros industriales, sepamos cómo realizarlas. Aprendí que la temperatura juega un rol muy importante en esta práctica, porque a menor temperatura el material cambia sus propiedades mecánicas, volviéndose más frágil, y a una mayor temperatura el material se vuelve más dúctil. De igual modo, pude observar los diferentes tipos de fracturas y aprendí a diferenciarlos. Esta prueba mecánica es una prueba sencilla y a la vez muy práctica. Como se nos mencionó, está utilizada para medir qué tan frágil es un material respecto al impacto, lo cual es muy útil en la elección de materiales que requieren ser protectores o que igualmente servirán para chocar contra otras superficies. Aprendí que la temperatura influye directamente en la fragilidad o la ductilidad que pueda tener un material, lo cual también es muy importante considerar al desarrollar un producto. Esta práctica fue muy sencilla, pero sin duda alguna es muy útil para la industria, por ejemplo para la automotriz, como se mencionó anteriormente, puesto que tienen que hacer autos que sean resistentes a choques y sobre todo seguros. Además, pudimos comprobar cómo la temperatura es un factor muy importante que afecta la resistencia de un material al impacto, siendo más frío más frágil y más caliente un poco más resistente.